Juan Pablo Jiménez. Para los que no lo conozcan, el doctor Jiménez es psiquiatra de la Universidad de Chile, psicoanalista y bueno, trabajaba usted mucho en investigación en psicoterapia. Estuvo en Alemania, ¿cierto? Yo creo que bueno, su currículum va a quedar un poco grande para detallarlo entero, pero nos viene a conversar de una presentación que entiendo que usted hizo en el Congreso de la sobre psicoterapia de depresión. Que es un tema que hemos estado trabajando en el último tiempo, en los últimos años. ¿Ah? Bien. Bueno, mira, la verdad es que no voy a... Es mucho material y la verdad es que a mí me pasa que generalmente hablo más del tiempo que tengo a disposición, entonces voy a tratar de ¿Quiere cambiar el diálogo? No. ¿Por qué no me ves tú? ¿Por qué no me ves ahí cuando me queden 10 minutos? Me avisas. Ya. Mira, yo no les voy a explicar en detalle cómo yo llegué a este tema, ¿ah? Pero es como estoy terminando mi carrera académica. Yo soy profesor titular de psiquiatría, soy psicoanalista, me he interesado, yo he sido siempre por un lado psiquiatra y por otro lado psicoterapeuta. Digamos, de una manera en que en realidad no podía, como quien dice, elegir entre una de las dos orientaciones. Siempre he tenido una visión psicoterapéutica de la psiquiatría. ¿Ah? Perdona. Pero a mí me interesó, yo recuerdo cuando estaba haciendo mi beca de psiquiatría, la residencia, yo estuve bastante tiempo. Era una época un poco caótica después del golpe, entonces no había programa de psiquiatría ni nada y yo aproveché de hacer una estadía muy larga en neurología y ahí me interesé mucho en pacientes epilépticos temporales, psicomotores, refractarios al tratamiento, o sea que la medicación les disminuía las crisis pero no se las regulaba totalmente. Era un paciente que tenía un electroencefalograma totalmente claramente epiléptico, pero que no tenían daño orgánico, y yo veía en las reuniones con los neurólogos que eran pacientes que claramente se veía a un simple ojo nomás, se veía que las crisis estaban totalmente enredadas con conflictos psicológicos familiares. Entonces yo me empecé a interesar por esos pacientes y empecé a hacer psicoterapia con ellos, una psicoterapia exploratoria, porque había una especie de tabú, estaba muy separado el tema de la mente y del cuerpo en esa época, muy separado. Y voy a explicar un poco eso. Entonces, para mi sorpresa en realidad, empecé a descubrir que efectivamente las crisis estaban al servicio de equilibrio familiar o equilibrio psicológico, y el trabajo psicoterapéutico en el sentido de que las personas pudieran tener otras maneras de hacer eso. Así hizo en casi todos los pacientes que tuvieron la crisis, en algunos desaparece totalmente. Y eso casualmente lo comprobé yo porque un supervisado mío después le tocó ver a una paciente que era como la paciente estrella, porque yo hice una publicación sobre ese caso, me acuerdo, pero la paciente desapareció, nunca más la vi, la vio como 30 años después y le confirmó que después de eso nunca más había tenido crisis. ¿Ah? O sea que, bueno, pero no había en esa época no había ningún paradigma, ninguna explicación que permitiera esto. Los neurólogos estaban totalmente cerrados, decían esos son histerios, yo les decía, son casos que ustedes mismos diagnosticaron como epilepsia. Yo lo encontraba, pero no podían pensar. Y los psicoanalistas, por su lado, los psicoterapeutas, digamos, decían, no, la epilepsia es una enfermedad orgánica, aquí hay otras que no tienen nada que ver. Bueno, yo en ese momento me di cuenta que había una brecha enorme, digamos, entre los aspectos psicológicos y los aspectos biológicos de la psiquiatría, y que el tema es que no podían conversar entre ellos. Entonces yo dije, bueno, y ahí me interesé en ir a hacer una formación. Hice un doctorado en investigación empírica en psicoanálisis, porque dije, hay que meterle un poco más de positivismo al tema de la psicoterapia, para que puedan al menos empezar a conversar. Bueno, esto fue el año 80, y después, a finales del siglo XX, o sea, de la década de los 90, empecé a interesarme en hacer estudios a propósito de la depresión. Hicimos un grupo de estudios y empezamos a revisar todas las teorías etiopatogénicas sobre la depresión y ver si habían algún tipo podían conversar. Ahora me acordé de tu cara. Claro, es que fue alumno mío y no me acordaba. Pero ahora lo vi, claro, es impresionante, la memoria es totalmente contextual.
Bueno, entonces empezamos y ahí nos dimos cuenta en realidad, y eso después se transformó, después nosotros fundamos un doctorado en psicoterapia y se transformó en un seminario de profundización que toman casi todos los estudiantes. Y han salido muchas tesis doctorales. En el fondo, el seminario se llama Estudio Interdisciplinario o Multidisciplinario de la Depresión como un camino de integración entre la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, la biología, en fin, etc. O sea, todas las distintas series explicativas que hay, que son muchas, son como 14 distintas explicaciones para la depresión. ¿Qué es? ¿Y por qué la depresión? Porque la depresión, como es un fenómeno que ustedes saben que es muy prevalente, en fin, etc. Y además es uno de los más estudiados. O sea, los psicoanalistas tienen una teoría compleja sobre la depresión que viene desde 1915, en Dolor y Melancolía. Los conductistas también tienen, los cognitivistas también, ustedes saben, Aaron Beck hizo toda una teoría sobre eso. Hay teorías biológicas muy importantes, todo este tema del déficit de serotonina y la implicación de algunos neurotransmisores, en fin, bueno. Hay estudios genéticos, en fin, hay estudios sociológicos, hay estudios de teoría evolucionaria, hay muchos estudios. Entonces, es como, entonces yo planteé de que así como la histeria había sido el campo psicopatológico en el cual había surgido el psicoanálisis y la psicoterapia a principios del siglo XIX, a principios del siglo XXI la depresión iba a ser, o es, digamos, el campo en el cual se va a constituir la nueva psiquiatría, el nuevo paradigma psiquiátrico. Dejo hasta ahí y vamos a empezar. Este es un grupo de trabajo, ustedes ven, aquí, digamos, hay gente de distintas universidades, hay estudiantes de doctorado, estos 4 son estudiantes de doctorado, este psicólogo cognitivo de la UDD, ella es genetista del ICBM de la Universidad de Chile, él es genetista de la UFRO, de Temuco. Felipe Martínez es antropólogo del Instituto de Antropología de la Católica. Rodrigo Azar es un ingeniero matemático y Patrick Leuchten es nuestro asesor internacional y un profesor en psicología de la Universidad de Londres. O sea, y esto está basado, miren, no solo en este fondo, sino aquí hay 2 fondos involucrados y hay un estudio, una iniciativa, un Instituto Milenio para estudiar la depresión y la personalidad, que entre paréntesis surgió precisamente en parte de este estudio interdisciplinario que les digo, este seminario que hicimos, surgió la idea de, porque nos dimos cuenta que la depresión como un trastorno del eje 1 la verdad que es inseparable de los problemas del eje 2. De hecho, está bastante estudiado que las depresiones refractarias prácticamente su mayoría son refractarias precisamente porque por una enorme comorbilidad con trastorno de personalidad. Entonces, y además sabemos, los estudios muestran eso, de que si no se mejora o se cambian los patrones de personalidad, la depresión no se revierte. Entonces, es muy importante entenderla como como un fenómeno complejo integrado dentro de un marco más grande. Bueno. Entonces vamos a hablar un poquitito sobre este tema, vamos a hablar un poco sobre el cambio de paradigma que había. Miren, el siglo XX, la verdad, hubo mucha psiquiatría mutuamente excluyente. Yo tengo la idea, la convicción en realidad que me he ido formando en los últimos años, que por ejemplo el psicoanálisis al principio del siglo XX se estaba formando el paradigma de la psiquiatría como la conocimos durante el siglo XX. Pero fue un paradigma en realidad que tenía distintas versiones, distintas maneras de verlo. El paradigma predominante fue el paradigma que llevó adelante Kraepelin, esa gente, en parte también Bleuler, y otras personas, básicamente en Alemania, en el siglo XX, y pensaba que las enfermedades mentales eran productos como la neurología de enfermedades del cerebro. Hay un señor que se llama Wilhelm Griesinger, un neuropsiquiatra de mitad del siglo XIX, planteó las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro. Ahora, ese paradigma esa manera de ver las cosas tuvo un éxito rotundo en 1905, cuando descubrieron en la autopsia de pacientes, o sea, en la autopsia post-mortem, digamos, de pacientes que habían sufrido durante su vida de lo que se llamaba la parálisis general, que es un cuadro neurológico con complicaciones
afecciones psiquiátricas, delirio, alucinaciones, en fin, encontraron lo que los clínicos sospechaban, pero no había pruebas. Encontraron el agente infeccioso de la sífilis, el Treponema pallidum. Entonces, claro, ahí quedó claramente, te fijas, fue como el gran éxito, ¿no? Bueno, después, ustedes saben, la psiquiatría biológica siguió evolucionando, pero no encontró muchísimo hasta que aparece el tema de los medicamentos. Y ahí nace la moderna psiquiatría biológica, que en los años 80 en realidad llegó a decir de que todo, en algunas personas por supuesto, ahora están muchísimo más moderadas, que todo sucedía a nivel de neurotransmisores. El cerebro es un órgano extremadamente complejo, entonces la verdad es que el nivel de neurotransmisores es el nivel molecular, pero existen niveles de circuitos, existen muchos otros niveles, y también existen, más arriba podríamos decir, los niveles mentales. Bueno, el psicoanálisis fue la propuesta de Freud, digamos, porque Freud descubrió que habían personas que se enfermaban, que eran muchísimos, eran trastornos comunes, digamos, todos los cuadros que después se llaman cuadros conversivos, cuadros disociativos, o sea, los cuadros histéricos, que plagaban los servicios de medicina interna y neurología, etcétera. Dijo, bueno, estas pacientes, generalmente eran mujeres, padecen de traumas o problemas biográficos, o sea, la biografía también puede enfermar, no solo, entre comillas, el cerebro, ¿no? como con el modelo lesional. Pero la verdad es que no había ninguna forma de que conversaran estos dos paradigmas, entonces el psicoanálisis no fue aceptado por la psiquiatría. Tuvo algunos intentos como el mismo Bleuler, que Bleuler era psicoanalista, entonces hizo una suerte de síntesis en la esquizofrenia, entonces integró algunos conceptos, digamos, de una psicología, de una psiquiatría más psicológica, pero aún así quedó fuera, entonces se constituyó como un movimiento aparte. Entonces cuando yo me formé en los años 80 de clínica psiquiátrica, la verdad es que había una lucha de paradigmas. Eso, un psiquiatra americano llamado Kenneth Kendler, que es un genetista, él habla de la batalla de los paradigmas, the battle of paradigms, que existió en el siglo XX, o sea, distintas psiquiatrías, mutuamente excluyentes, que no pueden conversar. ¿Ya? Entonces, frente a la psiquiatría biomédica que era hegemónica, se prepara psiquiatría con distintos grados de marginalidad. Aquí este libro me convenció lo que les estoy diciendo, porque ahí aparece es bien bueno ese libro. Las biografías generalmente referentes al psicoanálisis se refieren a Freud como una especie de genio aislado, así, en fin, etc. Pero este libro habla de un movimiento, entonces se ve claramente lo que les estoy diciendo, ¿no? De varias personas. La genialidad de Freud consistió en ser el sintetizador y ir orientando a este movimiento, pero es mucho más amplio. Sin embargo, sabemos mucho más de lo que Freud alguna vez supo actualmente. Freud, en el último trabajo, dijo, de lo que hemos dado en llamar nuestra vida mental, son dos cosas las que sabemos. Por un lado, su órgano somático y teatro de acción del cerebro, y por otro, nuestros actos de conciencia que se nos dan en forma inmediata y cuya intuición no podría tornarse más explícita mediante ninguna descripción. Ignoramos cuánto existen estos dos términos finales de nuestro conocimiento. No se da en serio ninguna relación directa. Ese era el estado del arte a principios inmediatamente antes, digamos, de que aparecieran los medicamentos. Y estos 14 años después aparece el corpovacina. 14 años después, en 1952. Pero hasta el momento no existía ninguna posibilidad de relacionar alguna etiología o una teoría psicológica con una teoría biológica. Pero lo que Freud ni la psiquiatría biomédica nunca alcanzó a plantearse, que cambios en el nivel mental producen cambios cerebrales. Ese fue como, diga, ahí, porque lo que se descubrió con los medicamentos, que cambios a nivel molecular, por ejemplo, con la corpomacina, no se sabía cómo, pero después ya se sabe, por ejemplo, en caso de depresión, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, o sea, hay una teoría que dice de que los pacientes deprimidos tienen un déficit de serotonina en el espacio intersináptico. No se sabe exactamente cómo eso conduce a la depresión, pero eso es claro, entonces se le da, entonces se aumenta la oferta de la serotonina, digamos, entonces que la neurona produce, entonces la depresión cede, eso se sabe, ¿no? Bueno, pero esto es un trabajo que fue publicado en 2010, en el cual se estudiaron 30 pacientes, mujeres,
con una depresión moderada, 60. Se dieron dos grupos, una se le dio fluoxetina y al otro se le hizo psicoterapia dinámica, 16 sesiones, se les trató por 16 semanas, pues se les hizo a los dos grupos, o sea, a todos los pacientes se les hizo, además de esto, se les hizo un PET antes y después del tratamiento, y el PET, que es una tomografía en fin, es un tipo de imagenología, que la gracia que tiene es que le inyectaron una molécula a los pacientes que tenía ¿cómo se llama? Un marcador, entonces, y que se ligaba a este receptor, al 5HT1A. Bueno, y lo que se vio fue que, obviamente, además se le hizo todos los estudios de resultados y procesos habituales en estos casos, ambos grupos se mejoraron igualmente. Eso se sabe, que en las depresiones moderadas y leves la psicoterapia y la medicación es igualmente efectiva en lo que se refiere a los síntomas. Se mejoraron de los síntomas, pero la diferencia fue que en los pacientes que se les dio fluoxetina no cambió la densidad de los receptores el 5HT1A, no cambió. En cambio, en los pacientes en los cuales se trató con psicoterapia, aumentó en todas las áreas del cerebro, especialmente las áreas más importantes, aumentó enormemente la densidad entonces de los receptores. La conclusión fue de que la medicación aumentó la oferta de serotonina, pero no cambió la eficacia del sistema. En cambio, la psicoterapia aumentó los receptores de serotonina, por lo tanto podían recoger más serotonina. ¿Entienden? Bueno, y esto es concordante con los estudios que la psicoterapia, en estos casos, tiene una acción profiláctica que la medicación no tiene. O sea, fue una prueba bastante elegante en este sentido. Eso Freud no tenía absolutamente idea, ni la psiquiatría biológica, tampoco se lo planteaba. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una unidad mente-cerebro que es mucho más compleja y más interesante, que no solo habla de causaciones de abajo hacia arriba, del nivel molecular hacia la mente, sino también causaciones que van desde la mente hacia el nivel molecular. O sea, somos una cosa lo más simple, fíjate, una unidad mente-cerebro. No existen estas dos cosas separadas. Ahora, la psiquiatría, la tarea que tenemos nosotros por delante y que tienen ustedes, digamos, en realidad es trabajar más bien en la área del paradigma integrado. O sea, tenemos que llegar a un tema de pluralismo, porque el tema es que son niveles de operación muy diferentes. Es difícil, por no decir imposible, relacionar una producción mental como una poesía, suponte tú, con algún cambio artístico. Lo único que se puede decir es que si la persona está muerta no va tampoco a poder producir poesía, pero no podemos, o sea, son niveles muy diferentes, nivel hermenéutico y medio biológico ponen los dos extremos, sin embargo, interactúan, sabemos que interactúan. Entonces, la tarea es mantener el pluralismo, en el sentido que son campos diferentes, los psicológicos y los biológicos son campos diferentes, sin embargo, tenemos que estudiarlos en conjunto. Ahora, por otra parte, ustedes saben, a esta altura ya hay muchos estudios que muestran de que el DSM, como idea que fue buena al principio, porque como habían muchas psiquiatrías, el problema es que como los diagnósticos están de alguna manera orientados por la teoría, los distintos psiquiatras en distintas orientaciones en el siglo XX hacían diagnósticos diferentes. O sea, eso lo vivimos, ¿no? O sea, miles de ejemplos y de anécdotas. Un psiquiatra le hacía un diagnóstico, y eso hasta el día de hoy pasa. Hay grupos que hacen diagnóstico de bipolaridad y otros grupos que hacen diagnóstico de trastorno de personalidad. Obviamente que hay terrenos borrosos intermedios, sin embargo hay sesgos teóricos, ¿no? Entonces todavía no tenemos, y eso condujo en realidad a la creación de los DSM, en el sentido de que dijeron ya, las teorías fuera y tratemos de hacer diagnósticos descriptivos. Sin embargo, ya desde el principio no podía pensar que eso iba a fracasar, porque el diagnóstico en medicina es inseparable de la teoría etiopatogénica. Piensen ustedes que si no existieran todos los avances en fisiopatología que existen ahora, volveríamos a una medicina en la cual, por ejemplo,
para describir cualquier cosa había que escribir, por ejemplo, 15 o 20 o 30 tipos de fiebre. ¿No? Una fiebre intermitente, fiebre ondulante, fiebre vespertina, fiebre no sé cuánto, que subían, que bajaban, pero resulta que actualmente los diagnósticos se hacen cada día menos en base a la sintomatología y cada día más en base a ciertos marcadores que tienen relación con las teorías etiopatogénicas de cada uno de los cuadros. Eso está claro, ¿no es cierto? Bueno, entonces la verdad es que ha cambiado mucho la medicina en la medida que avanza la teoría de los mecanismos de enfermedad, los estudios que se ven. Bueno, entonces eso, lo que ha pasado, fíjate lo que dijo el New York Times, digamos, el año 2013, porque hubo una controversia bastante escandalosa un poco antes del lanzamiento del año 2013 del DSM-5, que es la última versión de los DSM, en la cual toda la fuerza de trabajo había trabajado como 10 años. El Thomas Insel, que era director en ese momento del Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, dijo: esta cuestión no sirve para nada, tenemos que plantear las cosas de otra manera. Entonces editorializa el New York Times, dice: el problema subyacente es que la investigación en trastornos mentales y su tratamiento se ha detenido frente a la increíble complejidad del cerebro. Yo quiero que se queden con esa frase. Es por esto que las compañías farmacológicas más importantes han disminuido los programas para desarrollar nuevas drogas psiquiátricas. De hecho, en realidad hay todo un tema en que en los últimos 15 años, en realidad lo único que hacen los laboratorios es sacar formas, qué sé yo, isómeros, no sé cuántitos que tengan, pero la verdad es que prácticamente no han descubierto nuevas drogas. No, ya. Entonces, ¿por qué no se ha podido, eso ha logrado variar etiología por nosología en psiquiatría? Porque en general los trastornos clínicos son normalmente pleomórficos. Ya Bloiler en 1915 sacó un libro que se llamó El grupo de la esquizofrenia. O sea, ya él decía que era una especie de espectro. Ahora se está hablando del espectro de los trastornos afectivos, etc. Y existe entonces este tema, ¿te fijas? Que los cuadros clínicos incluyen diferentes fisiopatologías. O sea, un mismo diagnóstico, por ejemplo, para el tema de la depresión, hay un estudio de un señor Mario Mag, que trabaja con GAEMI, que hace un estudio cuáles son los criterios estándar de la validez de un diagnóstico. Entonces pasa, digamos, hace la prueba con el trastorno de depresión y dice que pues, de los 5 o 6 criterios que existen para validar un constructo, ninguno los cumple o sea, nosotros estamos usando un diagnóstico que la verdad es que no tiene validez. Que de acuerdo a los criterios del DSM podrían haber, no sé, 240 o 150 subtipos de depresión, cosa que es como un absurdo, o sea, no sirve para nada. Entonces hay una serie de estudios, hay una serie de personas que trabajan en eso, de tratar de hacer diferentes tipos, y ahí es donde empieza el tema de la personalidad. Por ejemplo, la depresión es distinta cuando aparece un tipo de personalidad premoria distinta, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Bueno, pero el tema es que hay un tema en relación a la etiopatogenia, hay un tema de multicausalidad en sentido distintos síndromes pueden tener una misma causa. O sea, una misma causa puede producir distintos cuadros, y al revés, distintas causas pueden producir el mismo síndrome. Por lo tanto, en un mismo cuadro clínico hay como quien dice, aparentemente es lo mismo, sin embargo, se ha llegado a ese cuadro por caminos muy diferentes. Entonces eso hace muy difícil hacer un tratamiento. Porque usted comprende a lo mejor. Entonces ahí nace esta cosa, los Research Domain Criteria, que es una iniciativa de este señor Thomas Insel de la National Institute of Mental Health, que dice tenemos que investigar la cosa de otra manera, tenemos que empezar de nuevo. Prácticamente dice eso, empezar de nuevo. Se le criticó mucho porque se ha gastado millones de dólares en este asunto y ahora hay que empezar de nuevo. Bueno, pero eso es concordante, como les digo, que estamos en el alumno, estamos en el principio de la construcción de un nuevo paradigma. No basta los síndromes sintomáticos, es necesario centrar la investigación del dominio funcional y en su trayectoria. Entonces la tarea de la psiquiatría y la psicología, más allá de la biología, la psicología y lo sociocultural, la tarea es integrar los niveles de etiopatología. ¿Te fijas? Entonces dice, la disciplina del siglo XXI se focalizará crecientemente en el estudio de los sistemas ecológicos completos, tratando de entender cómo las partes componentes colaboran para crear un todo. Entonces esto implica que hay que abrazar la complejidad. Tenemos que entender eso. La complejidad que les hablaba, enormemente complejo el cerebro, hay que abrazar la complejidad.
Esto obviamente trae consecuencias para la práctica, incluso consecuencias para la organización de un servicio de psiquiatría, pero no es casar hablar de eso, pero obviamente, o sea, tiene que estar pensado en términos integrales. Obviamente esto significa que debiera cambiar el tipo de atención en los consultorios de atención primaria, porque ese es otro tema en el cual yo he trabajado mucho en realidad. Los médicos de atención primaria que tienen a su cargo, por ejemplo, el caso de la depresión, muchísimo, incluso a las depresiones severas, tienen 15 minutos, o sea, hay que establecer relaciones, hay que establecer alianzas terapéuticas, es muy complejo, o sea, los tratamientos tienen que ser integrados, la consideración de los psicosociales es muy importante. Obviamente eso no significa que son psicologistas, sino que hay que hacer... Ahora, no sabemos nosotros en los distintos cuadros cuál es la importancia de los distintos niveles, pero sabemos en algunos, tenemos una especie de puzzle incompleto acerca de la etimología en distintos cuadros, y que en algunos es más importante esto, qué sé yo, que otro, ¿no? Fíjate, o sea, los pacientes bipolares, en algunos pacientes bipolares, por ejemplo, es súper importante la medicación y los medicamentos que equilibren esta oscilación. Sin embargo, sabemos también, y en algunos quizás es más importante, que aprendan a cambiar su régimen de vida, el respeto del ciclo de vigilia-sueño, en fin, etc. Entonces, cada paciente se nos va configurando de acuerdo al diagnóstico clínico que hagamos y el diagnóstico acerca de cuál ha sido trayectoria, cuáles han sido los factores de riesgo o cuál es la manera como aparece este trastorno, se nos va configurando en realidad un tratamiento diferente, con distintos pesos en los distintos niveles. Esa es la idea, ¿no? Entonces, aquí tenemos que aceptar entonces una causalidad de arriba abajo, de abajo arriba y una de arriba abajo. ¿Te fijas? Un integracionista usando rigurosos análisis de niveles de sistema no necesita o no desea negar el poder de una reducción exitosa. O sea, obviamente en algún cuadro sabemos que la medicación es súper importante, no es necesario negar. El tema es que la biología del sistema integrativa debe ser tan rigurosa como es rigurosa y cuantitativa como lo es la biología molecular reduccionista, la que piensa solamente que hay una alteración de los neurotransmisores. La única diferencia es que acepta que la causalidad viene de arriba hacia abajo a los bajos niveles y de abajo hacia arriba. Bueno, esto significa que además que existen terrenos medios, y eso es lo más interesante. Ahí se plantea el research domain criteria, que hay niveles medios en los cuales, que por ejemplo pueden ser ciertas funciones psicológicas cognitivas o ciertos rasgos de personalidad que nos permiten estudiarla como una variable psicológica o como una variable biológica. Entonces toda la investigación está ahí. Probablemente lo que pasa es que ahí, qué sé yo, a lo mejor los pacientes depresivos, en fin, pero no solo, hay pacientes que tienen alteración en ciertas funciones, supongo tú, en la capacidad para sentir placer, ponte tú, estoy inventando. Pero de acuerdo, si se suman algunos otros factores, hace una depresión o hace, suponte tú, un trastorno bipolar. ¿Me entiendes? Entonces, hay un tema de distintos factores que están interactuando entre sí. Entonces, más o menos llegó la hora del problema explicativo. Fíjate, entonces, este es más o menos la idea de cómo tenemos que ver el problema. Este es un tema más. Y este es el marco que propone Henkel. La disciplina de la mente está irrevocablemente fundada en experiencia mental en primera persona. Esto para que nadie piense, te fijas, de que nos olvidamos de la subjetividad. Esto es muy importante, porque en psiquiatría, en psicología, no importa qué teoría tengamos, la psiquiatría, la psicología empieza y termina en la experiencia subjetiva. Prácticamente todos los síntomas que nos permiten hacer diagnóstico, todos los indicadores que nos permiten seguir o nos predecir o seguir la evolución de un tratamiento, tienen que ver con experiencia subjetiva. O sea, el paciente nos va a decir a través del relato, a través de la conversación, vamos a deducir o vamos a plantear que el paciente tiene alucinaciones, que tiene una disociación ideoafectiva, que está deprimido, que está triste, que está angustiado. Es verdad que nosotros vemos algunos síntomas, pero lo que prima es básicamente la conversación, el relato y este encuentro intersubjetivo. Y ahí empieza y ahí termina la psiquiatría. El problema está en que eso es en primera persona, en primera y en segunda persona. O sea, en primera persona en el sentido que la persona relata
pero además el psiquiatra, el profesional, a través de lo que le pasa a él, de alguna manera como resonancia en lo que me pasa a mí, de alguna manera yo infiero lo que le pasa al otro. Esa es la segunda persona, ¿no? Pero toda la ciencia está hecha en tercera persona. O sea, no estudia individuos, estudia grupos y estudia variables. Entonces ahí hay un gran desafío de cómo traducir esto y cómo puede ser usado este conocimiento en tercera persona precisamente para el... de ahí, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero de conversación que es muy largo, pero y eso es más bien una cosa práctica, ¿fíjate? Pero ese es el gran desafío incluso en la formación. Ya. El dualismo y bueno, todas estas cosas, yo ya les dije, son falsos, o sea, pensar de que todo es un epifenómeno de lo que pasa, digamos, a nivel molecular, dice, es falso. Las causalidades de cerebro a mente y de mente a cerebro, los trastornos psiquiátricos son etiológicamente complejos, muchísimo más complejos de cualquier resto de la medicina. Yo cuando estaba me acuerdo, en neurología, había un profesor que era el director de neurología del Hospital Salvador, que era el profesor Jorge González Puchaga. Entonces él una vez me dijo, oiga, dígame, ¿por qué los psiquiatras se pelean tanto entre sí y no pueden ponerse de acuerdo? Aludiendo a esta batalla de los paradigmas. Entonces le dije, ¿y usted cree que es porque somos malas personas, somos tontos, somos neuróticos, qué sé yo? ¿No será porque la psiquiatría es muchísimo más compleja que la neurología? Eso ya era mi intuición, porque en realidad es exactamente eso lo que dice. Son demasiado costosas y hay distintas maneras de verlas, inevitablemente. El tema es que tenemos que desarrollar reglas de conversación y tenemos que tener paradigmas, teorías, modelos que nos permitan trabajar de alguna manera con todos estos modelos. Bueno, te fijas, tenemos que pasar a un etcétera, etcétera, y tenemos que aceptar reduccionismos parciales con la meta de alcanzar integraciones graduales. O sea, el trabajo es que con el conocimiento, cuando vamos a tener más conocimiento de qué es lo que es más eficaz para el tratamiento de tal tipo de paciente, o sea, dividir los grupos de pacientes en grupos, digamos. Te fijas, sabemos, por ejemplo, de que entre la esquizofrenia, eso ya se sabía mucho tiempo, y el trastorno bipolar hay un espectro, pero resulta que en ciertas variables, estas intermedias que les decía, hay pacientes esquizofrénicos y bipolares que comparten exactamente las mismas disfunciones. Pero se acumulan más una acá y otra acá, pero hay una serie de cuadros intermedios. Entonces hay espectros entre todos los trastornos, hay cuadros de transición, en fin, etc. Entonces esto es lo que dije. Ahora, interesante lo que plantea Kendall es que eso ya está siendo real en la psiquiatría del siglo XXI. Lo que plantea él estudió el año 2013, agarró los últimos números los cuatro primeros números, de los 12 de revistas de psiquiatría y psicología, y él descubrió 197 artículos que estudiaban 5 niveles y muchos de ellos en realidad hacían interactuar los niveles, o sea, eran investigaciones complejas, ¿no? Bueno, y en ese contexto también aparece Candel, que en el fondo habla lo mismo, te fijas, en el fondo está planteando lo mismo. Él dice, todos los procesos mentales derivan de operaciones cerebrales, cerebro-cuerpo, cuerpo-cerebro, pero todas están... Porque también hay una unidad entre el cerebro y el cuerpo, o sea, es inseparable también. Ese todo el tema del embodiment, de la corporalización, digamos, de la mente, tiene que ver con eso. Los genes o proteínas determinan patrones de interconexiones neuronales subsecuentemente. Los genes alterados, porque él es la genetista, ¿no? Entonces los genes alterados no explican por sí mismos la aparición de una enfermedad mental grave. O sea, porque siempre se busca la idea de que un gen, un fenotipo. Eso en psiquiatría no existe. Eso existe en medicina en un porcentaje, no sé cuántas son, 200, no sé cuántas enfermedades, que son esa del síndrome, esta enfermedad que se llama genética. El síndrome de la cara de Pascua, el síndrome de Down, qué sé yo, que hay una alteración cromosómica, pero en el resto, en los cuadros más comunes, qué sé yo, no se ha encontrado en realidad efectos directos, digamos, de la alteración de genes. Entonces, son todas, ¿por qué? Porque lo que se sabe y lo que se ve es que los genes, y ese es como el mensaje central de esta charla, que los genes interactúan con el ambiente para producir los determinados fenotipos. Ahora, también se sabe que alteraciones en la expresión genética producida por el aprendizaje cambian los patrones neuronales. O sea, lo que estudió Candel en organismos súper simples, como un caracol de la costa california, se llamaba lapicia,
descubrió que si le enseñaba determinadas conductas al caracol, que eran conductas muy simples, digamos, él podía después, digamos, haciendo estudios de genética molecular, ver cómo se alteraban ciertas, qué sé yo, que tienen que ver con la alteración de la cromatina y la alteración del cambio de la expresión de los genes que determinaban esas conductas. ¿Ah? O sea, el aprendizaje inducía cambios en la expresión de los genes. Entonces él plantea ahí, y la psicoterapia es efectiva en la medida en que genera cambios conductuales a largo plazo y modifica el cerebro. Entonces el nuevo paradigma, ¿qué es lo que dice? El nuevo paradigma dice de que los genes interactúan en el cerebro, pero los genes y el ambiente interactúan en el cerebro y que la experiencia modifica el cerebro. ¿Me entienden? O sea, en el planteamiento plantean de que el ambiente actúa a través de la experiencia subjetiva. Eso es súper importante. Por ejemplo, ustedes saben que todos los estudios de la influencia, por ejemplo, como factor protector o como factor de riesgo, por ejemplo, en un trastorno, por ejemplo, la depresión, del apoyo social. Bueno, no es el apoyo social, llamémoslo así, objetivo, mirado como esta persona tiene, es la percepción del apoyo social. Si la persona siente, ¿ah? Me queda en duda, la verdad que eso es lo que me pasa siempre. Bueno, lo que hacemos, bueno, oye, no, una locura, ¿ah? Es una locura, bueno. Ya, está bien, gracias, el tema, ya, ¿cómo surge esto? Y voy a tener que, claro, voy a tener que dejarle esto, que quiera verlo. El tema es que este es un tema que recién comienza, ¿ah? El tema está puesto en la siguiente forma. Esto lo planteó Bowlby. Existe lo que llamó el medio ambiente de adaptación evolucionaria, o sea, las especies biológicas, el sistema biológico, la estructura toma una forma que está determinada por el tipo de ambiente en el cual el sistema ha estado operando, de hecho operando durante su evolución. Este ambiente lo pongo llamando ambiente de adaptación del sistema. Solo dentro de su ambiente de adaptación se puede crear un sistema opere eficientemente. Y esto nos crea a nosotros un problema muy complicado, porque este es el medio ambiente original. O sea, cuando nosotros nuestra especie era cazador-recolector. ¿Ah? O sea, vivíamos, nuestro cuerpo, mente y cerebro evolucionaron durante millones de años para adaptarse al medio ambiente de la sabana africana. Aparece la revolución cognitiva, la conciencia hace 70.000 años y hace 10.000 años viene la revolución agrícola. Si ustedes se interesan en este tema, lean De animales a dioses de Harari, ¿ah? Y Homo Deus también, es un libro absolutamente inquietante, pero van a tener una idea de lo que estoy hablando. ¿Ah? Son un bestseller de los últimos años. Entonces, hace 10.000 años empezó un proceso de modernización que se ha acelerado en los últimos 6 años. Ahora, ¿cuál era, digamos, el grupo humano primigenio? Eran pequeños grupos, tribus de 20 personas, grupos de 20 personas que tenían relaciones cercanas, colaborativas. Ahí surge el apego, surge el lenguaje, surge la mentalización, ¿ah? Surge como una respuesta adaptativa. ¿Te fijas? Y los cambios, todos los cambios que hubo en África empezaron a creer, en la época que la especie humana estaba formando, como un homínido más, por lo menos habían 7 especies de homínidos diferentes. O sea, el tema del planeta de los simios existió, y el único que sobrevivió, los últimos que conocemos como un homínido que no fue Homo sapiens, es el Neandertal y el hombre de Denisova. Ahora sabemos que las personas que vienen de Europa tienen alrededor de 2 o 3%, por lo tanto se mezclaron. ¿Ah? Y los chinos tienen un 6% de hombres de Denisova, o sea, esa zona, que eran anteriores, era un homínido que sea Homo erectus o no sé qué, ¿te fijas? Ahora, no es que sean anteriores, porque fueron ramas así, ¿te fijas? Entonces hay homínidos paralelos, pero se podía cruzar algunos de ellos. ¿Ah? Bueno, espérate. Entonces eso te va creando todo este cuadro, digamos, que va a hacer crecer el cerebro, la cooperación, aparece el lenguaje, en fin, etcétera. Entonces hace que... Entonces el tema es que el ser humano creó cultura. Cuando aparece el lenguaje, hace 70.000 años, crea cultura. Y la cultura se transforma en un nivel emergente, pero un nivel que a su vez interactúa hacia atrás, hacia abajo. ¿Te fijas? La cultura son los patrones explícitos e implícitos, comportamiento adquirido, y el ser humano es un ser diverso culturalmente. Desde el punto de vista genético, compartimos el 99,999 genes con todos, somos todos hijos de un mismo grupo. Somos una especie bastante homogénea genéticamente, a pesar de toda la deriva que puede haber habido por todos estos
estos 10.000 años de viaje, digamos 14.000 o 20.000 años de viaje a través del mundo. Sin embargo, seguimos teniendo un patrón genético bastante parecido. Pero la cultura es muy diferente. La cultura es muy diferente. Y la cultura existe en la cabeza de uno interiormente, forma parte de una psicología, pero además pertenece al grupo. Y tiene una serie de funciones, en fin, etcétera, por eso que hay un antropólogo de la cultura. Bueno, pero la cultura sabemos que modifica la expresión de la psicopatología. Por ejemplo, en China la experiencia de depresión es más física que psicológica. Raramente los pacientes reportan sentimientos de tristeza. En cambio, presentan molestias como dolor, somnolencia, fatiga, aburrimiento. Ese es otro problema para los DCM, o sea, los DCM no pueden ser universales. Pero el tema es que la evolución cultural ejerce hacia atrás, digamos, o hacia abajo, top-down, ejerce presión evolutiva. O sea, desde que aparece el lenguaje, hace unos 70, 40.000 años atrás, a veces la cultura que evoluciona según leyes propias, ejerciendo presión selectiva sobre nuestros genes. Y las generaciones culturales modifican nuestro cerebro. Esto que está ahí, aquí esto es interesante porque las herramientas forman parte del cerebro. Ahora, la tesis del libro del Homo Deus, de este libro, el último libro de Harari que salió el año pasado, dice que en realidad vamos hacia la creación de una especie distinta que va a ser una especie de cyborg, digamos, vamos a tener, qué sé yo, computadores en la cabeza, y eso va a ser otra especie, una especie artificial. Y dice, no sabemos qué significa eso, pero va a ser llevado. Entonces, los organismos crean nichos que modifican el medio ambiente inmediato y con ello mantienen y modifican la selección natural. Por ejemplo, hay pájaros que en vez de quedarse ahí, como los pingüinos, digamos, que tuvieron que modificarse, que se adaptarse, que se empezaron a aprender a migrar y con eso evitaron la presión selectiva. O sea, eso existe también, modifican ellos, o sea, los pájaros también tienen una cultura, digamos, que aprenden a migrar y eso hace que evitan la selección natural, se van a otro ambiente. Bueno, entonces el hombre, el nicho que tenemos nosotros es la cultura. Con ello hemos tenido formas más rápidas de adaptación y con ello la especie humana ha visto la extinción. Entonces los nichos de la cultura ejercen de vuelta presión selectiva sobre ciertas estructuras genéticas. Ahora, entonces la cultura, el tema es, este es un trabajo de 2010, cómo la cultura da forma al genoma humano. ¿Se fija? Entonces, juntando la genética con la ciencia humana. Nuevamente se fija que estamos en los multiniveles. O sea, y esta es la ciencia básica de la psiquiatría. Digamos, esto es la ciencia básica de la psiquiatría del siglo XXI. Se fija, los biólogos teóricos han usado modelos de genética poblacional para demostrar que las procesos culturales pueden tener un efecto profundo en la evolución humana y los antropólogos han investigado las prácticas culturales que modifican la selección actual. Se fija, estos hallazgos están apoyados por análisis recientes de la variación humana genética que revela que cientos de genes han sido sujetos de reciente selección positiva a una respuesta a actividad humana. No voy a hablarles ejemplos porque no tengo tiempo, pero la idea es que tenemos que tener una colaboración interdisciplinar entre genetistas, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, biólogos, etc. Entonces, compartimos cerca del 99,9% de la secuencia del ADN, pero sin embargo, sabemos que la cultura lo que hace es que aprende, contribuye la diferencia de los distintos ambientes en los cuales se está expuesto, prende o apaga ciertos genes. Entonces lo que importa es lo que se llama el transcriptoma, no el genoma, son los genomas, son los genes operantes, digamos, y esos son mucho menos, o sea, son mucho menos, o sea, del 100%, un porcentaje mínimo es en realidad el que actualmente está activo, los demás están apagados. Ahora, están apagados o están modificando la expresión de esto, pero los que producen proteínas, etcétera, que los que producen finalmente que la salud o la enfermedad en nuestro caso, en realidad son pocos. Entonces, una manera de regular la expresión de los genes es su polimorfismo y otra es la epigenética. Entonces, aquí hay un estudio, por ejemplo, del año 2013 que dice el campo emergente de la genómica humana social. Y aquí, por ejemplo, plantea, da un modelo de cómo señales extracelulares actúan a través del cortisol, del sistema simpático, del sistema endocrino, en el sector de superficie, empiezan a modificar todos los sistemas de transcripción finalmente y eso se produce en proteínas aquí o allá. ¿Fija? Entonces, esto llega tan profundamente, este es el modelo que permite entender esto que llamamos embodiment. ¿Se fija?
O sea, nos afecta, el medio ambiente nos afecta a nivel intracelular, a ese nivel llega. Esto está referido a los depósitos, ¿no? En fin. Entonces, hay acontecimientos vitales estresantes que aumentaban el riesgo a desarrollar depresión en personas con alto riesgo genético, en fin, etc. Pero el tema, esto fue lo que descubrió Caspi, te fijas que en personas que tenían alelos, te refieres al alelo de la serotonina, tenían 2 alelos largos y 2 alelos cortos, y un alelo largo y un alelo corto, que personas expuestas al maltrato, en realidad severo, en la infancia, teniendo esos 2 alelos cortos, hacían una enorme probabilidad de depresión mayor. En cambio, los otros eran como resilientes. Ahora, este modelo en realidad, que es el modelo de vulnerabilidad, o fenotipo vulnerable o de diátesis de estrés, ¿verdad? En realidad actualmente ha sido modificado porque deja fuera el tema de la resiliencia de los factores protectores. Y esto es muy interesante porque, por lo siguiente, este es el modelo de diátesis de estrés. O sea, tenemos medio ambiente negativo y medio ambiente positivo. En los medio ambiente negativos, en realidad, te fijas, los pacientes, te fijas, que tienen, por ejemplo, los 2 alelos cortos, o sea, la vulnerabilidad aumenta a medida que tiene más ambiente, pero el ambiente positivo no se sabe qué es lo que es, no se sabe cómo produce, ¿te fijas? O sea, esto produce un outcome negativo, pero el outcome positivo no. Entonces, actualmente ha sido cambiado por un modelo de sensibilidad diferencial y hay muchos estudios que muestran eso, que teniendo un alelo llamado ahora más bien sensible, alelo sensible, en ambientes negativos tengo más probabilidad de hacer una patología psiquiátrica, pero en ambiente positivo, la verdad, aun cuando tenga esos, entre comillas, estructuras genéticas o alelos vulnerables, la verdad es que ya no son vulnerables, solo son sensibles y desarrollo una alta susceptibilidad, pero desarrollo resiliencia. Entonces el tema, no sé si me entendieron, el tema es que nosotros tenemos esta estructura genética que si la vemos solamente desde el punto de vista patológico, digamos al modelo de vulnerabilidad, si lo vemos desde un punto de vista más global, y hay estudios que muestran eso, en realidad personas que siendo sensibles, si han estado en un ambiente protegido, un ambiente por lo menos en ausencia de eventos negativos, o en un ambiente nutricio, en fin, etc., van a lograr un desarrollo mucho más maduro y mucho mejor en la adultez. Entonces probablemente eso es algo que de nuestra especie, la evolución, ha preservado precisamente porque esas son las personas probablemente creadoras, que cambian y que están dispuestas y que son... Yo tiendo a pensar de que los terapeutas tenemos algo de eso. ¿Ah? Bueno, entonces, te fijas, se cambia el modelo de diátesis extremo de la sensibilidad. Ya. Bueno, eso es lo mismo. Te fijas que incluso te fijas las personas que tienen un medio ambiente familiar temprano nutritivo tienen menos probabilidad de hacer sintomatología progresiva que incluso los que tienen, o sea, son siendo sensibles, que los que tienen, digamos, ¿cómo se llaman? Los que lo hacen resilientes. Eso más bien son personas insensibles para bien o para mal. Bueno, y la teoría del desajuste, en el fondo lo que plantea es nuevamente cambiado totalmente. Esto también lo planteó Wolf y otra gente. Ustedes se imaginan, esto inmediatamente le da cómo ha cambiado nuestro medio ambiente. Entonces, esto ha significado, básicamente, tomar una variable que ha sido la más estudiada, que de culturas colectivistas, que son muy solidarias, con muchos lazos sociales, hemos ido evolucionando lentamente, no solo en el último tiempo. Esto no es un problema del neoliberalismo, es un problema mucho más antiguo. No digo que empezó hace 10.000 años, de a poquito, qué sé yo, hemos progresivamente a una sociedad mucho más individual. Y la idea simplemente, y no les voy a contar mucho que lo que, porque ustedes se imaginan los lazos, en fin, etcétera, piensen en la familia extendida, está desapareciendo la familia, etcétera, etcétera. Bueno, eso hace que nuestra adaptación empiece en un desajuste. Nosotros no estamos adaptados a esto. Y esto se muestra, por ejemplo, en muchos países no se produjo un crecimiento económico acelerado que cambió la estructura que generalmente tiende a romper esta estructura solidaria. Se produce un aumento explosivo de la depresión y el suicidio.
pasó en Corea. En los últimos 20 años ha aumentado un 240% el suicidio juvenil, especialmente, y en Chile un 90%, y la depresión aumenta. Ahora, lo terrible de esta cuestión es que lo que los psiquiatras, psicólogos y el sistema de salud mental hace durante el día, digamos, con mucho esfuerzo y con poca plata, durante la noche, por así decirlo, el avance social hacia el individualismo echa para atrás todos los esfuerzos. Estamos siempre por detrás. Entonces es un problema muy complejo. Entonces, lo interesante, se fijan, es que la obesidad, la dieta rica en hidrato de carbono, el sedentarismo, todos estos cambios que son todos asociados a depresión. Entonces ahí sale lo que se llama la enfermedad de la modernidad. Todas estas enfermedades comparten una alta comorbilidad y tienen los mismos factores de riesgo. La aterosclerosis, la hipertensión, las alergias, el cáncer, gastrointestinal, la diabetes tipo 2, la osteoporosis y la angustia y depresión, todas tienen un patrón que tiene que ver con un perfil psicológico de regulación metabólico e inflamatorio. O sea, ustedes saben que las personas obesas tienen más riesgo de hacer depresión, los hipertensos igual, y al revés, los depresivos tienen más riesgo de hacer un infarto. En fin, hay todo un tema de... Entonces comparten y tiene que ver con... Entonces aquí aparecen estos estudios, te fijas que dice, bueno, esto se refiere a un leucocito. Nosotros estábamos adaptados a este tipo de amenaza, digamos, la amenaza de los animales que venían a comer, la amenaza de las heridas. Pero resulta que por efecto de la evolución cognitiva, estos se transforman en amenazas simbólicas que desencadenan los mismos efectos a nivel de la inmunidad innata. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nosotros estábamos muy adaptados y tenemos una inmunidad innata a las infecciones bacterianas y a las heridas. O sea, hay cambios en la liquidez de la sangre, tiene que ser una cantidad de cosas que cambian cuando tenemos una herida, precisamente porque estamos adaptados en esa época que eran los peligros, o a las infecciones bacterianas, que eran muy importantes. Pero resulta que las infecciones virales, que es otro tipo de... cuando se produce esta cosa de amenaza, se activa la defensa frente a las bacterias y frente a las heridas, pero se inhibe la defensa frente a los virus. Y es por eso, un estudio que se hizo en la Católica hace unos años, que lo hizo Sergio Glover, que tomó estudiantes de medicina ante una prueba, o sea, se aumentaba el estrés, había aumentado los resfríos, eso se dice la baja de las defensas, que son bajas las defensas para las enfermedades virales. Y probablemente eso tiene que ver con una serie de otras enfermedades que tienen que ver. O sea, por ahí estamos en lo mismo. Entonces, esto es lo mismo, te fijas, las señales sociales humanas se van traduciendo a través del sistema neuroendocrino, se llama simpático, ahí te modifica los genes. Y además quedan circulando aquí esto como dentro de esta, se producen circuitos reverberantes, y eso es probablemente la enfermedad crónica, que además te produce cambios que te facilitan que la persona se ponga a los mismos riesgos después, etc. Bueno, entonces el tema, y con esto voy a terminar, en realidad, si nosotros queremos un tratamiento basado en el mecanismo, o sea, lejos del DCM tenemos que estudiar, y esto es lo que les dije yo, el RDox, el Research Domain Criteria, y eso es lo que estamos estudiando en el MIDA. Aquí estamos estudiando la elección mayor y la personalidad borderline, todos los mecanismos, los dominios funcionales de procesos sociales que están determinados por tenemos tres estudiando estos fenotipos en relación a la afiliación del attachment, a la comunicación social y a la percepción y entendimiento de uno mismo y de los otros, o sea, todo el tema de la mentalización, y implementar terapia. O sea, estudiar los mecanismos de cambio en relación a estos mismos dominios, y te fijas, ese es el modelo que nosotros tenemos definido, que es un estudio de 10 años, digamos, de evolución. Ya vamos en el segundo. Estos son los mecanismos epigenéticos, no voy a ahondar sobre eso. Nuevamente, te fijas, un factor ambiental te modifica finalmente, te fijas, dentro de la célula, la transcripción, digamos, lo que va del núcleo al RNA, te modifica, y eso te produce cambios epigenéticos persistentes. Y esto es un experimento que ustedes conocerán, que fíjate que es bien interesante, en estirpes de ratitas, digamos, que son malas madres, y estirpes de ratitas que son buenas madres. Las malas madres son malas madres porque rechazan, no acicaran al hijo, no le dejan que mamen. En cambio, las buenas madres, lo contrario, acicaran a los hijos mientras maman, a las crías. Entonces, lo que se vio, bueno, ¿esto qué será? ¿Te fijas? Entonces, lo que se hizo, te fijas, es que ratitas de acá, cuando recién nacían de esta mala madre, se la puso en esta camada, y resulta que esta ratita después, cuando creció, fue buena madre, lo cual se dice, bueno, aquí lo que pasa es que la experiencia
de haber sido cría de una buena madre, que probablemente te modifica la expresión de ese gen, ¿ah? Y tú puedes ser buena madre. ¿Ah? ¿Te fijas? Bueno, y eso tiene que ver, te fijas, con, bueno, aquí tiene toda la cosa del los niveles de cortisol son más altos, aquí la ansiedad es más alta, aquí Carlos, te fijas que son más bajos. Y esto se puede aplicar al ser humano también. Estos son otros estudios que tienen que ver con lo mismo. Y estos procesos pueden entenderse como una forma de codificar lógicamente el impacto de estos vitales sobre el organismo, sirviendo como encuentro particular entre la naturaleza y la crianza. ¿Ah? Ya, y esto, vamos por ahí, esto pasa el tema de la ventilación, que es uno de los mecanismos para cerrar la expresión de un gen, del factor de crecimiento neurológico o neural, que es uno de los importantes de las personalidades de Borderline, pero hay que saber que están altamente metilados, ¿entiendes? Esa expresión de ese gen, y esto y tiene que ver con el número en estos pacientes, te fijas, con el número de maltrato infantil. Mientras más maltrato, más metilación, ¿te fijas? Entonces la idea, ustedes se imaginarán ya, la idea es si la psicoterapia puede actuar como una doble epigenética, o sea, puede cambiar, te fijas, la metilación y revertir el cambio epigenético. ¿Entienden? Estamos al inicio de eso. Tenemos nosotros 4 tesis doctorales, 2 terminadas y 2 empezando, que están estudiando eso. Y además está el proyecto mío, que es de Presión Cultura, que es el anterior, tenemos que ver si podemos probar. Y eso es lo que yo quería. Disculpen la prisa, pero la verdad que... sacar consecuencias inmediatas, ¿no? Sino que estamos en un nivel que va a desarrollarse alrededor de este siglo. Pero ciertamente debiera llegar a transformar la manera como estamos dando la atención psiquiátrica. Debiera también estimular políticas públicas de prevención. Ahora, en Coquimbo, bueno, pero con este panorama, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, bueno, la respuesta es, si nosotros conocemos los factores de riesgo más importantes, por ejemplo, tenemos que preocuparnos muchísimo de los niños. O sea, todo este tema del Sename, que ha sido un desastre, tendría que transformarse en una política pública número 1, proteger a esos niños, por ejemplo. O sea, meter toda la plata ahí, ¿te fijas? Eso sería lo lógico de este modelo. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? O se abrumaron con tanta... De alguna manera, ustedes consideraron el estudio que usted plantea la importancia de las redes sociales. Por supuesto, ese es uno, por supuesto. Espérate, pero nuevamente, las redes sociales, ahora en la mañana acabo de ver un TED Talk, de Robert Waldinger, que es un psiquiatra, un psicoanalista, que dirige el proyecto de desarrollo del adulto de Harvard, que tiene 75 años de duración, que ya están como 2 o 3 generaciones. Ha venido a Chile, al lado de Debbie, ¿no? Yo estuve ahí, y además yo lo conozco porque estaba, además un hombre que hace como 20 años hace meditación zen, es maestro zen. Bueno, y él habló, pues él dijo, el resultado más importante del estudio, totalmente coherente con lo que lo digo. Las personas viven más felices y viven más sanos cuando tienen relaciones interpersonales más satisfactorias. Entonces, las redes sociales no te aseguran que tú tengas relaciones interpersonales, pero sin redes sociales no hay ni una posibilidad, o sea, de tener. Por lo tanto, uno tendría, a nivel personal y a nivel como preventivo, tendría que aprender a tener buenas relaciones interpersonales. Esa sería la respuesta respecto a eso. ¿Sí? Nuevamente pasa por la percepción subjetiva. Hay muchas redes sociales que puedo estar muy aislado dentro de y muchos pacientes que nos llegan son así, pacientes que tienen, pero no saben aprovechar lo que tienen, no lo ponen. Están llenos de rabia, de envidia, de competencia. No tienen una actitud colaborativa. En relación
al estudio, o sea, esta idea de que la psicoterapia puede como modificar los patrones de ventilación, ¿cierto? Sí. Y en relación a cómo plantea al principio el comprender la interacción de estos distintos niveles, pero que son disjuntos en el fondo, operan de manera distinta, ¿cierto? Correcto. Un nivel más semántico versus un nivel más molecular. Mecánico. La bajada, porque igual cuando lo pone, o como cuando termina igual en la academia, es como la psicoterapia modifica y como que hubiera una relación directa más que una modulación de niveles. Correcto. ¿Cómo es la bajada un poco? Bueno, la bajada es a través de la genética, por eso que nos ha interesado la genética. O sea, porque podemos estudiar ahí, ¿te fijas? Cómo baja, porque el tema que lo que quizás no queda claro es que lo que dije, el medio ambiente y los genes interactúan en el cerebro. O sea, es la experiencia que se vive en la conciencia o en el ambiente, como nos impacta en el cerebro, que modifica la expresión de los genes, y estos genes van a producir, por ejemplo, más serotonina o menos serotonina o tal, qué sé yo. Y mira, la complejidad es enorme, o sea, son miles de genes. Resulta que ahora estamos mandando una muestra de 600, que son 300 estudiantes de Santiago y 300 estudiantes de la UFRO, lo estamos mandando a Estados Unidos, y la verdad es que nos ofrecen analizar, o sea, tipificar 800 polimorfismos. O sea, ni siquiera sabemos cuáles, porque hasta el momento se sabe más o menos que deben haber por lo menos se sabe que deben haber unos 40, 50 polimorfismos que saben que son sociales, pero deben haber muchos más, y hay interacción entre ellos, no sabemos mucho, entonces estamos un poco abrumados porque nos dicen, bueno, estamos pagando por eso. Incluso existe la posibilidad de hacer un GWAS, o sea, hacer todo el genoma entero. Entonces ahí hay que trabajar por ejemplo, con 160.000 boxes, o sea, casi posible, o sea, hay que usar, por eso tenemos un ingeniero matemático, ¿no? Para que haga estudios que tengan entonces la interacción y ver eso con variables psicológicas. Además, ver cómo comarían y cómo se interactúan entre sí. Significa que estamos metiéndonos en la complejidad, algo así con las patas y el buche, es bien complejo. Pero tiene toda la razón, no cancela. O sea, podemos hacer algunos, eso es lo que dice Kessler, podemos, en el futuro tenemos que contentarnos con algunos hechos fuertes en el sentido que interactúan, pero no sabemos bien cómo interactúan. De repente vamos viendo de a poquito cómo interactúan estos por ejemplo, en el asunto del estrés, ahí estos autores, Slavich y Cole, logran hacer un modelo. Pues dicen, la percepción de amenaza que está mediada, pero ahí no sabemos, es como el placebo, tampoco sabemos cómo el placebo transforma una expectativa, que es un fenómeno totalmente psicosocial, lo transforma en una interacción hacia abajo, que hay circuitos descendentes que transforman el sistema de recompensa, en fin, etc. Y te modifican incluso hasta la producción de cortisol. O sea, llegan a través de eso, simplemente la expectativa que yo tengo de recibir una atención, alguien que me va a proteger o me va a dar una explicación, ese solo hecho que la psicoterapia puede estar toda igual, pero no solo la psicoterapia, cualquier buena relación, una relación nutritiva, etc. Ahora, de a poquito estamos viendo, aquí Slavich y Cole lo hacen a través de ver esto de la inmunidad innata, que es estudiando el impacto el impacto del medio ambiente, o sea, de la sensación de amenaza, o sea, del estrés, en el sistema inmunitario de los leucocitos. Ese es el modelo. Creo que ahí me quedo con la sensación de riesgo se plantea un modelo más sistémico, más global, pero las bajadas en general vuelven a buscar una causalidad más directa, y siempre ahí está el riesgo de repente deslumbrarse con esas causalidades directas y quedarse de nuevo pegado ahí y no poder salir de nuevo a una mirada más Bueno, sí, global. pero lo que ha cambiado es que descubrimos a cada rato nuevas causalidades directas, pero de arriba para abajo y de abajo para arriba. O sea, no es solamente de... Entonces eso hace muy complejo el tema. Adelante. Rosso por ahí, bueno, de nuevo, con una comprensión más global que nos permita la comprensión de lo que le está pasando un poco al otro. También la comprensión global implica que lo tocó por ahí, hablando de que también tiene que haber una modificación de cómo operamos nosotros, cómo opera el sistema, cuál es su visión, digamos,
de cuál es la implicancia ya de la persona del terapeuta, digamos, para poder comprender eso otro, también tenemos que comprender qué pasa con el terapeuta, cuál es la implicancia para nosotros como terapeuta, digamos, al pararse desde ahí, digamos. Yo le estaba agregando complejidad al problema. En realidad yo me fui el año 85 a Alemania a estudiar investigación en psicoterapia, en proceso de resultados de psicoterapia. Y una de las cosas que ya en esa época, un poco posterior a eso, se descubrió, era que ustedes saben que igual como en psiquiatría existen distintas psiquiatrías en psicoterapia, existían y existen distintas orientaciones. Psicoanalítica, cognitiva, sistémica, etcétera, etcétera, conductual, etcétera, etcétera. Bueno, resulta de que por ahí por los años 80 y tanto, un señor Steil dice, plantea lo que se llama la paradoja de la equivalencia, en que todas las orientaciones en términos globales tienen el mismo resultado. Entonces, quiere decir que las orientaciones no están, es un poco, o sea, el tema de la búsqueda de la especificidad es lo mismo que pasa en los medicamentos. O sea, los antidepresivos se llaman antidepresivos, pero se usan en trastorno de personalidad, se usan en trastorno ansioso. Lo mismo pasa con los neurolépticos, se usan en otras cosas, o sea, no son específicos. Porque no son específicos al trastorno, son específicos a ciertas funciones. Entonces nosotros usamos por tu risperidona para disminuir la distorsión paranoide, y usamos por tu, qué sé yo, para estabilizar un poco el ánimo en el trastorno de personalidad, que en fin, etc. En dosis bajas, lo estamos usando en relación a ciertas funciones psicobiológicas, ¿no? Para disminuir la impulsividad, por ejemplo, etc. Ya ustedes saben que los antidepresivos, eso uno lo ve una y otra vez cuando ve pacientes, en realidad una de las cosas que hacen es que suben el umbral de la reactividad. Mire, un ejemplo, una mujer que yo vi hace muchos años, que tenía un trastorno de personalidad complicado, entonces resulta que ella era mujer casada, era muy católica, pero era absolutamente, no podía resistir a la seducción sexual, entonces tenía una vida bastante promiscua y sufría mucho porque se sentía súper pecador y todo el tema. Bueno, una vez llega a mi consulta y me dice, doctor, por favor, ayúdeme porque yo estoy metida en una relación, no me puedo resistir. Este hombre que era un colega me toca y yo me derrito, o sea, se excitaba brutalmente y tenían relaciones en cualquier parte. Era súper peligroso, por muchas razones que ustedes se pueden imaginar. Dijo, ya me está obligando, decía ella, me está obligando a tener relaciones en el auto, relaciones anales en el auto, cuando me va a dejar a mi casa, cualquier hijo mío me va a pillar. Yo bastante desesperada. Bueno, entonces dije, ¿qué es lo que hago? Entonces yo agarré la lista de los antidepresivos, el que tuviera una inhibición más rápida y más intensa de la libido. Y se lo di, no me acuerdo cuál era. Se lo di. Ya a los 15 días, dijo, doctor, me toca ni ya no me pasa nada, que bueno, me saludó. Entonces ella pudo tomar, y fíjate, un uso absolutamente de un antidepresivo, absolutamente, como que dice artístico, no tenía nada que ver con, no está deprimida esta mujer. ¿Ah? Lo que hice yo, le usé un efecto secundario, pero quiere decir que claro, además los medicamentos actúan en muchísimos receptores distintos y cada receptor probablemente tiene relación con una función específica, o por lo menos en funciones específicas se agrupan. Y eso no lo sabemos todavía, no sabemos. Entonces estamos disparando con cañones, matando moscas con cañones. Bueno, entonces ahí, cuando empieza esto, empiezan a haber otras variables, bueno, que deben haber variables que se llaman genéricas, ¿ah? Que hacen que son transversales a todas las orientaciones psicológicas. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ahí la persona, el terapeuta, es importante. Hay terapeutas, y eso fue una estrategia de terapia sistémica, y la gente de Palo Alto, que se dio de esa gente, o sea, los años 60, 70, que habían terapeutas conocidamente exitosos. Entonces se lo empezó a lidiar y empezó a ver qué es lo que hacían estos terapeutas. Entonces ahí salieron una serie de intervenciones, como esto de intervenciones paradójicas, qué sé yo, que usaban estos terapeutas, pero claro, eran todos terapeutas cálidos, activos, que se preocupaban, que ponían el foco en los problemas del paciente. Ahí salió una serie de reglas, digamos, de buen terapeuta. ¿Ah? Bueno, pero ahí, eso tiene que ver con la personalidad. Hay terapeutas que tienen una personalidad que les permite eso. Bueno, eso se puede enseñar, pero hasta por ahí nomás, ¿te fijas? Hasta por ahí. O sea, bueno, esa es la idea. Entonces, estamos estudiando, pero es muy difícil de estudiar, de separar, porque se estudian orientaciones. La cosa de la paradoja de la equivalencia
fue resultado de tomar distintas terapias, o sea, hechas por distintas personas, a una misma orientación. El primer problema es si las personas están realmente haciendo lo que dicen que hacen. Porque también se ha mostrado, que terapeutas psicodinámicos y terapeutas cognitivo-conductuales, bien entrenados en sus respectivas orientaciones, que tienen la conciencia de estar haciendo de esas terapias, la verdad es que si lo estudia uno de acuerdo a ciertos métodos, por observadores independientes, ven que si bien hacen eso que dicen que hacen, también sin darse cuenta están haciendo intervenciones que pertenecen al otro lado. Entonces todos hacemos, o sea, los psicoanalistas hacen intervenciones cognitivo-conductuales y los cognitivo-conductuales hacen interpretaciones inconscientes también, hacen interpretaciones de motivación inconsciente. Entonces, ese otro factor que explica esto, ¿te fijas? Pero claro, porque el tema parece ser de la flexibilidad. Los buenos terapeutas son flexibles, son adaptativos, flexibles. Eso es uno de los temas. Pero eso son todas materias de investigación. Bien, pues, muchas gracias por haber venido.